Día 2. Domingo 13 de marzo de 2022. Valladolid, Olmedo. Nos levantamos con un buen desayuno, recogimos los bultos y salimos en dirección a Valladolid. Habíamos preparado una ruta circular por la capital de la Comunidad de Castilla y León. Dejamos el coche cerca del Parque de las Moreras, un espacio verde que bordea el río Pisuerga. Incluso este río, para nuestra sorpresa, es navegable. De hecho, había un barco amarrado. De allí nos dirigimos hasta el casco antiguo. La primera visita era la plaza de San Pablo. En torno a esta plaza se fueron configurando a lo largo de los siglos los espacios más nobles de la ciudad. Así llegó convertida, en torno al siglo XVI, en el espacio público por excelencia del Valladolid cortesano. Hoy es un auténtico punto neurálgico de visita imprescindible para disfrutar de los rincones más singulares de la ciudad. A ellas asoman dos de sus más notables palacios, el Real, frente a la iglesia, y el de Pimentel, a un costado. El Palacio Real, construido en 1526 por el emperador Carlos I, pasó a ser propiedad en el siglo XVII del duque de Lerma y posteriormente de Felipe III. Se convierte en el Palacio Real durante la estancia de la corte en Valladolid en 1605. Aquí también nace el futuro rey Felipe IV. La iglesia de San Pablo es el único vestigio del convento de los dominicos. Su elemento arquitectónico más notable es, sin duda, la maravillosa fachada de la iglesia. Su construcción da comienzo en 1497 y a esa fase corresponde íntegramente la mitad inferior de este auténtico retablo al aire libre pensado para ensalzar la genealogía del orden dominico, realizado por el arquitecto y escultor del foco burgalés Simón de Colonia, en el llamado estilo hispano-flamenco. Muy cerca está el Museo Nacional de Escultura. Es, sin duda, la estrella de los museos vallisoletanos. De hecho, se proclama con orgullo como el más importante de los museos de escultura policromada de Europa. El Colegio de San Gregorio, donde reside la mayor parte del fondo, fue una importante fundación impulsada directamente por el obispo Fray Alonso de Burgos en 1487, notable personaje de su tiempo próximo a los reyes católicos. Es un bello ejemplo del gótico isabelino. El núcleo principal del museo corresponde a un magnífico conjunto de escultura religiosa española de los siglos XIII al XVIII, fundamentalmente realizada en madera, que salieron de los talleres vallisoletanos del Renacimiento y el Barroco, representados por Berruguete, Juan de Juni y Gregorio Fernández. Destacan por su envergadura y la capacidad de despertar emoción obras como El entierro de Cristo, de Juan de Juni, o El Cristo yacente y la piedad, de Gregorio Fernández. Sin embargo, la visita ofrece la impagable contemplación de conjuntos como el retablo mayor y la sillería del coro de San Benito el Real, y un sinfín de obras de autores como Felipe Bigarny, Diego de Siloé, Pedro de Mena o Alonso Cano. Y todo ello sin olvidarse de tres colecciones excepcionales: Toros y Toreros, una colección de pequeñas figuras de madera del siglo XVIII, Belén napolitano, compuesto por 620 figuras reunidas por la familia García de Castro, y los pasos del museo, que exhibe un grupo importante de los pasos procesionales que desfilan durante la Semana Santa vallisoletana. Tomamos la calle Angustias de ligera bajada para alcanzar la iglesia de Santa María, la Antigua. Es una auténtica joya del Valladolid más antiguo, uno de los principales y más reconocibles iconos. Su origen está relacionado con el propio fundador de la ciudad, el conde de Don Pedro Ansúrez, que aquí cerca tendría su casa-palacio. Conserva restos románicos, como la torre y el pórtico norte del siglo XIII, siendo reemplazado el cuerpo por una construcción gótica en el siglo XIV. Casi enfrente se hallan los restos de la antigua colegiata. Unos metros hacia el sur se ubica la catedral. El entorno catedralicio conforma el otro cogollo monumental de Valladolid. El origen de la catedral está en una anterior colegiata ligada a la propia fundación de la ciudad. El resultado es un edificio incompleto que lleva en sus trazas la impronta de Juan de Herrera, del siglo XVII. Restos de la colegiata de Santa María, donde la princesa Cristina de Noruega contrajo matrimonio con el infante Felipe. Actualmente se ubica el Museo Diocesano de Valladolid.
A un paso de la catedral está la Plaza de la Universidad, antigua plaza de Santa María por encontrarse en ella la antigua colegiata mariana, primer templo vallisoletano, anterior a la colegiata. La Plaza de la Universidad está presidida por la estatua en bronce de Cervantes. La Universidad de Valladolid data del siglo XVIII y su fachada principal es un excelente ejemplo de arquitectura civil barroca. El proyecto arquitectónico fue de Fray Pedro de Visitación y las esculturas de la familia Tomé. Representan las principales enseñanzas: retórica, geometría, derecho civil, derecho canónico, teología, astrología, filosofía, medicina e historia, dominadas por la sabiduría, humillando a la ignorancia. Culminan la fachada las esculturas de los monarcas que la protegieron: Alfonso VIII, Juan I, Enrique III y Felipe II. Tomando la calle Regalado Cascajares, entramos en el desarrollo urbanístico decimonónico del siglo XIX y XX. Ahí está el Pasaje Gutiérrez, una galería comercial al estilo europeo, obra de Jerónimo Ruiz de Urbina, 1886. Esta galería consta de dos tramos articulados en torno a una rotonda central, con cúpula acristalada, bajo la cual hay una estatua de Mercurio, dios del comercio. Los locales comerciales se disponen a ambos lados en un entorno con ciudad de decoración, donde destacan iluminarias, pinturas, cerrajería y grupos escultóricos. Tras salir del Pasaje Gutiérrez y callejear por un laberinto de vías estrechas, llegamos a una pequeña plaza donde destacaba la iglesia del Salvador. Fruto de los diversos momentos y transformaciones arquitectónicas, tiene su origen en la ermita de Santa Elena y posterior parroquia del Santísimo Salvador, en 1336. Tras pisar varias callejuelas, alcanzamos una calle principal, la de Santiago, en dirección a la plaza de Zorrilla y Campo Grande. En la misma se encuentra la iglesia de Santiago, construido en diferentes etapas y estilos entre los siglos XV y XVII. Todo el exterior del templo presenta un aspecto austero, sin decoraciones. Destaca la torre con 5 cuerpos separados con cordones, un elemento gótico flamerígero. Muy próximo a la iglesia de Santiago está la iglesia de los franceses, que acoge a una sala de exposiciones de pintura muy interesante. Estas vías peatonales son zonas comerciales con gran afluencia y despiertan el interés de todos los públicos. Al final de la calle Santiago desemboca en la plaza de Zorrilla, donde contemplamos la estatua en bronce del poeta de 1900 y el edificio de la Academia de Caballería de principios del siglo XX de tendencia historicista. A unos pasos de esta plaza está el Campo Grande, un espacio verde de Valladolid, la auténtica seña de identidad. En 1879 comienza a cobrar el aire de jardín romántico que perdura hasta nuestros días. De esta época datan muchos de los árboles que conforman hoy su fronda, una de cuyas características principales es la gran variedad de especies. Era un buen momento para descansar en un banco. Salimos por otra calle, llamada María de Molina, hacia la Plaza Mayor, siguiendo la ruta circular por el centro de Valladolid. De camino nos encontramos el Teatro Lope de Vega, inaugurado en 1861. La fachada es de estilo neoclásico y fue reformada en 1920. Tiene 2 niveles, cada uno de ellos con 3 arcos y un frontón que luce un medallón con la imagen de Lope de Vega. Esta calle termina en la Plaza de Santa Ana. Es un espacio adoquinado, con una fuentecilla central de pequeño estanque, protagonizado por el magnífico convento del siglo XVIII, el de Santa Ana y San Joaquín. Es un monasterio de monjas construido a finales del siglo XVIII, siguiendo planos de Sabatini, en estilo neoclásico. Giramos a la derecha por la calle Pasión, para divisar a lo lejos la Plaza Mayor. En sus orígenes era un mercado en las afueras de la ciudad, pero en 1561 todo el centro de la ciudad sufrió un devastador incendio y Felipe II decidió una remodelación urbanística ejemplar, siendo considerada como la primera plaza mayor de España. Allá se asoma el edificio del ayuntamiento, inaugurado en 1908. En el interior destaca la decoración de su zona noble, en especial su gran escalera principal. Frente a él, el Teatro de Zorrilla, inaugurado en 1884. Y en el centro de la plaza la estatua del conde Ansúrez. Fue realizada en 1903 por el escultor Aurelio Rodríguez Carretero.
En el siglo XIX se transformó en el centro político, económico, social y cultural de la ciudad. En los alrededores está el Mercado del Val, un ejemplo de arquitectura de hierro que se alza en la Plaza del Val, junto a la iglesia de San Benito. Junto a San Pablo, la Colegiata y la Universidad, este es uno de los edificios fundamentales de la historia de Valladolid. Se levanta sobre los restos del primer alcázar con que contó la ciudad, erigido por Juan I. Las dimensiones del complejo monacal son fiel reflejo de su poderío e influencia, y hoy mismo continúan ocupando una gigantesca manzana en el centro histórico de la ciudad, si bien sus dependencias están dedicadas a muy distintos propósitos.